2 o apenas? Más o menos. Ya sé. No es tan temprano, pero la verdad que estar en casa a veces invita a que uno no se levante tan temprano, a que uno se quede un ratito más en cama, ¿verdad? Ok, denme un momento nada más para que termine de aceptar a los que van llegando. Okay. Ok, pareciera que ya estamos todos aquí. Pues hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Este es un tema que va muy de la mano de lo que ya hemos visto. La fisiopatología, pues, tiene mucho que ver con el aumento que va a haber en las resistencias vasculares y el efecto que va a ocurrir es muy parecido a lo que ya hemos visto en las otras clases, ese aumento de presiones que se va transmitiendo, ¿verdad?, de una cavidad a otra hasta que repercute finalmente en la hematosis. Entonces es algo muy semejante. Vamos a tratar de verlo de la manera más sencilla porque este tema tiene una gran variedad de agentes causales y más que nada esa gran variedad está dada porque no se sabe en algunos de los casos la causa real que lo origina. Es decir, tenemos dos formas de presentación o más bien de etiologías. Una es completamente idiopática. Y en el otro caso, pues hay patologías, sobre todo como, perdónenme, la distracción es que estoy dando de alta y no me permite que pueda entrar dos compañeros. No sé si será el internet de ellos o el mío. Permítanme. Si por ahí les manda mensaje Jacqueline Castillo, díganle que le estoy dando acceso, pero como que la rechaza. Ok, bueno, ojalá que ya pueda entrar. Bueno, les decía, tenemos un porcentaje en el que se le llama hipertensión pulmonar primaria y es en la que pues realmente no se conoce la causa. Se le dice primaria, se le llama también idiopática, hay quienes le llaman hereditaria también, pero en realidad no hay un estudio científico que soporte la verdadera razón por la cual ocurre. Y en la hipertensión pulmonar secundaria, pues ahí se sabe, ¿verdad?, que hay diferentes patologías, tanto cardíacas y propiamente pulmonares, que van a generar que se pueda desarrollar el aumento de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, propiamente una cardiopatía isquémica puede llegar a generarla, una miocardiopatía dilatada, una estenosis mitral, una estenosis pulmonar, una insuficiencia aórtica también puede llegar a generarla. ¿Qué tienen en común todas esas posibles causas? Que la mayoría de las patologías que la pueden causar de alguna forma bloquean el flujo normal pulmonar. Es decir, si las venas pulmonares y las arterias pulmonares tienen que tener cierto nivel de presión, tanto sistólica como diastólica, para que el circuito se pueda llevar a cabo. Cuando ocurre una patología en la cual se alteran estas presiones, de alguna forma reducen la luz de las arterias o de los vasos y esa reducción hace que el flujo pues no fluya. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ocurre esto. La otra que también puede ser una causa es la misma tromboembolia pulmonar. El embolismo pulmonar que acabamos de ver en la clase pasada, pues bloquea los flujos y eso hace que aumenten las presiones. Entonces, vemos cómo les comento, pues hay diferentes razones por las cuales puede dar este aumento. Permítanme tantito a ver si...
Por ahí se oye un audio. Permítanme a ver si lo puedo... Ok, pareciera ser que ya desconectaron el audio. Ok. Bueno, entonces, antes de que leamos las diapositivas y veamos todo el contenido, lo que les comentaba prácticamente en forma resumida, lo que ocurre es eso. Hay siempre alguna gente, hay alguna situación que pueda hacer un cambio, ya sea funcional o estructural, y que ya sea que esos cambios que ocurren generen que la presión normal que hay a nivel de las arterias pulmonares y del sistema venoso y capilar, pues se vean alteradas. Y pues como su nombre lo dice, es una hipertensión, quiere decir que esos niveles van a ir por encima de lo normal. ¿Cuál es el valor normal que nosotros tenemos que tener? Se habla de una presión pulmonar media que va alrededor de los 25 milímetros de mercurio en reposo. Y si estamos hablando que es en actividad física, hasta los 30. Entonces se habla en ese promedio de 25 a 30, que serían los valores que manejaríamos. Estos valores se alteran y vemos que cuando se encuentra en reposo y sobrepasa esos 25, pues ya estamos ante una hipertensión. Entonces, esos cambios, ¿verdad?, que tenemos, pues generan diferentes cambios a nivel principalmente del endotelio vascular. Vamos a ver que la mayoría de las veces esta hipertensión pues está dada por procesos que son de tipo crónico. Es un proceso que va a ir poco a poco evolucionando hasta que el tipo de estrechamiento de la luz del árbol vascular genera que pueda haber una mayor resistencia y por lo tanto este aumento. ¿Por qué es importante que conozcamos la hipertensión pulmonar? Porque es una enfermedad muy grave, es una enfermedad muy incapacitante que conforme va evolucionando comienza a alterar no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel obviamente cardíaco. Entonces empezamos a tener insuficiencia ventricular derecha y después insuficiencia ventricular izquierda y al final tenemos pues una insuficiencia cardíaca global. Y pues nuestro paciente fallece. Entonces se habla un promedio de menos de 3 años que puede vivir el paciente si no recibe tratamiento. Entonces, si no se detecta en tiempo, puede hacer que este paciente se detecte ya en una etapa avanzada en la cual pues ya haya poco que hacer para poderle ayudar. Permítame que no está recibiendo mi ratón. ¿En quiénes vamos a ver principalmente la hipertensión pulmonar? Pues en realidad puede ser en general, tanto hombres como mujeres, puede ser desde niños pequeños hasta adultos, pero estadísticamente hablando se habla de que es mucho más frecuente en mujeres y en promedio alrededor de lo que son los 40 años de edad. Sin embargo, como les comento, estos son las estadísticas, pero desde que están pequeños, desde bebés, se puede llegar a presentar. ¿Cómo puede ocurrir en un bebé? Bueno, en un bebé, por ejemplo, cuando la circulación fetal no sigue su curso normal al nacimiento y permanecen esas comunicaciones a través del foramen oval, por ejemplo, interauricular o interventricular o un conducto arterioso persistente. El que estos conductos o estos foramen no cierren de forma adecuada generan que las altas presiones que se manejan en la circulación sistémica, en la circulación del lado izquierdo, pues se transmitan al lado derecho por esas comunicaciones. Entonces, esos cambios, si es que no se llevan a cabo de forma adecuada, van a alterar a nivel pulmonar. Por ejemplo, vamos a ver que en un bebé, pues la circulación fetal es, digamos, diferente porque el sistema pulmonar, pues, está presente, mas no está activo al 100% para realizar el intercambio gaseoso, la hematosis.
La hematosis se lleva a cabo principalmente pues a través de la placenta. Entonces, de ese volumen que se tiene que llevar para que se pueda hacer la hematosis, de ese 100%, se habla que alrededor de un 10% es lo que el pulmón en el feto se está trabajando para hacer el intercambio, y todo el 90% lo hace la placenta. Entonces sí está funcional, pero en muy menor cantidad. Entonces, ese hecho de que esté manejando presiones muy bajas, volúmenes muy bajos, pues es porque fisiológicamente así trabaja, con presiones mucho menores comparadas con las sistémicas. Al nacimiento, si esos conductos de los que ya comentamos pues no se cierran, no siguen su curso normal, la presión mayor que viene del lado izquierdo va a pasar a este sistema derecho que maneja una presión muy baja. Entonces, al pasar, ¿qué va a empezar a generar? Ese aumento de presión comienza a generar una expansión o vasodilatación de las estructuras del árbol vascular, comienza a generar un daño endotelial. Ese daño endotelial, ya lo hemos visto muchas veces y lo mencionamos casi cada clase, pues genera una alteración entre esos sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. ¿Se acuerdan ese desequilibrio donde decimos que cuando hay una disfunción siempre tiende a predominar en la producción de sustancias constrictoras, como la endotelina, como el tromboxano, y que aparte de eso tienen una capacidad de generar una hiperplasia vascular? Entonces, todos esos cambios que empiezan a ocurrir a nivel vascular, pues son los que van a generar, por ejemplo, en un bebé que se desarrolle la hipertensión pulmonar. Si estamos hablando en un paciente adulto y sabemos que pues tiene una, digamos, una estenosis mitral, sabemos que al haber una estenosis, porque ya lo vimos, el flujo que viene de la aurícula hacia el ventrículo no puede fluir de forma normal, se bloquea, en lugar de que el 100% de ese volumen se vacíe el ventrículo, no puede, porque lo hace contra presión, contra una válvula que está estrechada, que está estenosada. Entonces eso hace que al momento de quererse vaciar, pues aumente la presión en la aurícula, ¿verdad? Sobre la pared se aumenta la presión porque está en contra de esa obstrucción que genera la válvula. Y ese aumento de presión en la aurícula hemos dicho que se transmite hacia la zona pulmonar. Y eso es una transmisión de presiones a través también de los vasos capilares, y que generan extravasación y bueno, todo lo que hemos comentado. Entonces, esa es la forma en la que en una persona adulta, por diferentes patologías, puede ocurrir. Ahora, también se han hecho estudios que nos dicen que, bueno, no nada más porque tienes una patología, no nada más porque tienes una bronquitis o una fibrosis quística, algún problema pulmonar que propiamente te esté afectando, y tampoco no nada más porque es idiopático. Se ha hecho un estudio donde se ha encontrado que hay fármacos que también lo pueden ocasionar, sobre todo drogas como la cocaína, las anfetaminas, los derivados de ellas también, y algunos otros fármacos que pues todavía están revisando a ver si realmente son la causa directa o actúan en conjunto con alguna otra situación, pero se sabe que hay fármacos. De todos esos fármacos, con lo que más se ha encontrado hasta hoy en día, les digo, es cocaína y anfetaminas, que por sí mismas producen efectos vasoconstrictores. Entonces, llegan a generar, sobre todo en pacientes que son adictos, esa vasoconstricción, no nada más pues sistémica, sino obviamente también pues pulmonar. Uno de los fármacos que tenemos que tener en cuenta y que quizás no se menciona como principal causante es la fentermina. La fentermina es un derivado de las anfetaminas, y la fentermina es un fármaco, no sé si han oído hablar de él o lo vieron en farmacología, que se utiliza hoy en día para acelerar el metabolismo. Se utiliza mucho, por ejemplo, si tú tienes sobrepeso y dices, ¿sabes qué? Quiero bajar,
necesito un apoyo porque estoy en sobrepeso, puedes consumir o ingerir lo que es la fentermina en dosis pequeñas todos los días, es legal. De hecho, muchos médicos, bariatras, nutriólogos o médicos generales la recomiendan. Entonces, si tú la tomas para apoyarte en tu dieta, pues sí te va a ayudar a acelerar tu metabolismo, pero si eres un paciente susceptible a desarrollar una hipertensión pulmonar, pues muy probablemente vas a desarrollarla de inmediato, o más bien a corto plazo de que la estés utilizando. Y si no eres propiamente porque no tengas una patología, también se ha visto que es uno de los que propiamente lo puede desencadenar si las dosis no son manejadas de forma adecuada. Entonces, les recalco ese punto porque como la fentermina, les repito, es un fármaco de uso muy común, pues tú puedes ir a la farmacia y si no, hagan la prueba, llamen por teléfono a la farmacia y se los van a vender sin receta. Ustedes piden la fentermina, se las venden sin receta. Entonces, ese hecho de que se venda sin receta, de que sea algo muy común de utilizar, pues precisamente es un factor que hace que la gente y sobre todo los profesionales de la salud lo vean como que no tienen nada de malo, no hay ningún problema si la doy a cualquier paciente. Y no, sí hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, como les comentaba, hay muchas situaciones que nos pueden generar estos cambios y vamos a hablar así un poquito en general. Si recordamos nosotros a nivel pulmonar, pues tenemos nuestras arterias, nuestros capilares y nuestras venas pulmonares. Propiamente el pulmón pues recibe la sangre que viene a través de la circulación sistémica, que viene a través de las venas cavas, ¿verdad? Llega a la aurícula, llega al ventrículo derecho y de ahí parte hacia la circulación pulmonar. Pero propiamente el pulmón pues también tiene su propia circulación que lo va a nutrir. Y esa circulación que nutre al pulmón también va a desembocar al sistema venoso del pulmón. Entonces, cuando tenemos también alteraciones del árbol vascular, pues no afectan solamente la hematosis en sí, sino que también van a afectar la estructura como tal del pulmón, es decir, van a alterar su perfusión. Entonces, como ya les comenté, a nivel pulmonar manejamos presiones muy diferentes, mucho más bajas que la circulación sistémica. Entonces, vamos a entender otro punto que necesito también que nos quede claro. ¿Han escuchado ustedes que muchas veces les dicen, ¿dónde vives? Por ejemplo, nosotros, no, pues vivo al norte, vivo en Reynosa, estoy a nivel del mar, estoy cerca de un lugar donde estamos bajo, no es una altura igual a la que hay, digamos, en la Ciudad de México. Entonces, muchas personas te dicen, o si a ustedes les ha pasado, viajas a una ciudad donde la altura es mayor, como la Ciudad de México, y a veces cuando llegas tardas en adaptarte. Te sientes bien, todo se siente normal, pero cuando tú dices, ok, vamos a caminar, empiezas a caminar una cuadra y te das cuenta que como que sí te falta en realidad el aire. O sea, no es de que te estás ahogando, pero sí sientes esa diferencia. Y bueno, esa diferencia es dada por varios factores. Uno de ellos es que el nivel de la presión parcial del oxígeno que se encuentra a nivel ambiental, pues no es el mismo, va a variar. Varía la cantidad. Entonces, al variar ese volumen de oxígeno ambiental que estamos recibiendo, nuestro cuerpo comienza, digamos, a demandar porque no está acostumbrado a esos niveles de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estamos en nivel del mar tenemos mayor volumen ambiental que a un nivel más elevado. A un nivel más elevado el volumen de oxígeno ambiental es menor. Entonces, fisiológicamente hablando, el organismo trata de adaptarse a ese cambio. El problema es que si nosotros estuviéramos por tiempos prolongados
que no estamos acostumbrados, fuimos de viaje, nos quedamos un tiempo y tuviéramos algún factor genético, alguna patología cardíaca, tardaríamos más en alcanzar ese nivel óptimo para no sentir esa disnea. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo al inicio comienza a elevar la resistencia vascular periférica, la eleva. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar esa falta de oxigenación. Y cuando estamos en un nivel como aquí, que estamos adaptados, la resistencia vascular periférica, digamos, está más equilibrada. Entonces, si tú viajas fuera de la ciudad y tienes ese factor, es muy probable que si tu cuerpo no se logra adaptar porque tienes algún problema, entonces puedes desarrollar datos de hipertensión pulmonar. Hay valores que clasifican esta medida o este aumento de la resistencia vascular a nivel del mar. Déjenme verificar el valor porque lo investigué y lo chequé cuánto era. Denme un segundo. Y, por ejemplo, la presión que hay, la atmosférica y el nivel de oxígeno, aquí donde estamos es de 760 milímetros de mercurio. Ese es el valor de la presión que hay. Y en la Ciudad de México varía, o sea, es decir, arriba de 1500 metros a 540 milímetros de mercurio. Y el oxígeno, pues, es a la inversa. Se los voy a agregar aquí a la diapositiva para que esta información les quede. Entonces, esos cambios de presión y esos cambios de volumen de oxígeno también pueden llegar a ser un factor para que se pueda llegar a desarrollar esta hipertensión si no se adapta el sistema. Ok, como les comentaba, hay diferentes situaciones en las cuales se van a alterar estas resistencias. Prácticamente la resistencia vascular pulmonar pues se refiere a lo que es el aumento de la presión que hay en el vaso, en la luz de la arteria. Todas estas patologías, todas estas situaciones van generando, incluso las drogas que utilicen, van generando que ocurra un daño endotelial. Recordemos un poquito, cuando ocurre ese daño endotelial, comienza a haber un factor de remodelación para poder recuperar la estructura normal. Cuando estos factores están presentes, ese daño endotelial o esa disfunción está por más tiempo, entonces se está dañando el endotelio, se está reparando, se sigue dañando, se sigue reparando. Y como es algo crónico, es algo que es constante, cada vez que el endotelio se va reparando, la luz de los vasos pulmonares, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a tener una hiperplasia, se comienza la luz ¿a qué? A ir obliterando, se va cerrando. Entonces, eso también va a hacer que parte de la fisiopatología del por qué aumenta esta resistencia vascular pulmonar. Y bueno, esto que aparece aquí, ¿verdad? Prácticamente son lo que ya estamos comentando, lo que son los cambios que propiamente ocurren con ese cierre que les acabo de comentar. Vimos en la clase pasada que cuando había algún factor que bloqueaba, ya sea en este caso ese cierre de la luz del que estamos hablando, ya sea un trombo, ya sea que el paciente tiene una neumonía y la propia inflamación crónica o una fibrosis quística en la cual también pues no está fluyendo de forma adecuada. Cuando todo eso está ocurriendo, pues vemos cómo estas presiones siguen aumentando y cómo van a repercutir hacia el ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando hay un trombo que obstruye un émbolo, esa presión se retransmite como si fuera retrógrada hacia el ventrículo derecho porque hay un volumen residual que se tiene que de alguna forma acomodar y que eso hacía que se dilatara? Bueno, aquí llega a ocurrir prácticamente lo mismo y a la larga tenemos repercusión a nivel también de nuestro ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver, como les decía, se habla que tenemos una presión normal que va alrededor de los 25 milímetros de mercurio en el reposo.
¿sí? Y se habla que tenemos una presión arterial media que va aproximadamente entre los 12-16, el promedio se habla que es el 15, ¿verdad? Y que esta presión, una vez que alguna situación genera que sobrepase este nivel, que son los 25, o que sobrepase los 15, pues ya estamos ante un dato en el cual nos está diciendo que está empezando a haber datos de hipertensión pulmonar. Ahora, muchas veces el paciente al inicio comienza a tener disnea, pero es una disnea como incidental, es decir, por ejemplo, como ustedes, dices, pues yo no tengo ningún problema, estoy muy sano, yo hago todo y nunca he tenido problemas de disnea, pero si eres sedentario y te digo, ¿sabes qué? Vente, rápido, apúrale, vamos a caminarle de aquí a la esquina porque, no sé, quiero que me acompañes, a lo mejor caminas y llegas a la esquina y dices como que me faltó el aire por el esfuerzo que hice, porque no estoy acostumbrada. Bueno, en este caso, los pacientes cuando están en etapas iniciales de la hipertensión pulmonar, les pasa algo muy parecido, pero no porque tengan que estar haciendo un esfuerzo como tal, sino que inician a caminar normal y de repente empiezan a tener periodos en los que hay disnea y periodos en los que no. Depende del esfuerzo físico. ¿Y eso es por qué? Porque decimos que esta presión está yéndose más allá de lo normal. Hay un sistema, ¿verdad?, que se utiliza para clasificar, que es el Dana Point. El Dana Point lo que va a hacer es precisamente clasificar la posible causa del por qué está padeciendo el paciente hipertensión pulmonar. Y bueno, dentro del grupo 1, que es en el que se habla que hay alguna situación generalmente idiopática, van a entrar también lo que son las que se conoce como hereditaria. Les decía que en realidad la clasificación principal es primaria y secundaria, pero conforme ha ido pasando el tiempo le van poniendo otros nombres. Dentro, digamos, de esta que sería la primaria, encontramos lo que es la idiopática, que les decíamos que no se sabe realmente cuál es la razón, pero simplemente se desarrolla. Encontramos que hay causas hereditarias, se habla de una mutación en una de las proteínas, esta principalmente, lo que es el BMPR2, y esta proteína tiene que ver con factores de crecimiento y es con la que con mayor frecuencia pues se ha encontrado esa asociación. Las drogas, como les decía, las anfetaminas, cocaína y principalmente la fentermina, que es el que les platicaba que hoy día se da de una forma pues muy normal. Y bueno, dentro de esta se ha agregado ahora lo que son las enfermedades de la colágena también como un factor para desarrollarla. Dentro de un grupo 2 es ya una hipertensión pulmonar secundaria, de hecho la 3, 4 y 5 también, pero se habla que en el grupo 2 generalmente son por disfunción sistólica, diastólica o alguna valvulopatía. Y en el grupo 3, aquí vamos a ver que generalmente ya son, como les decía, alguna patología propiamente pulmonar, como una EPOC, apnea, o lo que les comentaba, la prolongada estancia en ciudades donde el nivel del mar es mucho más alto. Principalmente se habla, como les decía, 1.500 metros sobre el nivel del mar. El grupo 4 es cuando se asocia a lo que es la presencia de un trombo. Y el grupo 5, pues también se habla que es multifactorial. Se dice que, bueno, y aquí ya son tanto diferentes patologías las que la pueden ocasionar. Se dice por eso que es desconocida o multifactorial, porque todos los posibles trastornos que le están ocasionando, pues todos llevan a lo mismo. Entonces no se sabe exactamente cuál de ellos es el que está originando que se presente la hipertensión. Al final de cuentas, como les decía, todo lo que tenemos aquí, todo esto, al final de cuentas nos va a ocasionar que haya disfunción endotelial, que nos haga el proceso de remodelación vascular y que eso aumente resistencia
vascular pulmonar. Al final de cuentas, ese es el por qué ocurre en estos casos. Y bueno, también hay otra tabla que ya no es el Dana Point, sino es como una clasificación de las causas hemodinámicas. Y bueno, aquí si ustedes se fijan, prácticamente de lo que se habla es en base a los niveles de presión pulmonar que se van a estar manejando. El que tenemos que tener siempre nosotros bien presente es la presión pulmonar mayor de 25, eso nos habla de una hipertensión en reposo, y mayor de 30 en actividad física. Y bueno, el resto, pues como les digo, son realmente ya clasificaciones donde se va especificando lo que son las presiones de enclavamiento y el gasto cardíaco. A final de cuentas, como les decía, repercute hacia los ventrículos y eso va a repercutir hacia el gasto cardíaco. Por eso es que aquí se está tomando en cuenta dentro de esta clasificación. Si se fijan en la que se le llama hipertensión pulmonar precapilar, vamos a ver que el gasto cardíaco generalmente va a estar normal. Puede reducirse, pero va a estar normal. Y si se fijan aquí también en la postcapilar, también vamos a tener un gasto cardíaco normal o reducido. Entonces vamos a ver que, como les decía, conforme va evolucionando, va afectando a los ventrículos y por lo tanto el periodo de llenado y al final pues el periodo sistólico, y que también nos va a generar al final de cuentas una insuficiencia cardíaca. Bueno, estas más que nada son definiciones que de cada uno de los de las definiciones que hay de hipertensión pulmonar. Realmente esto no me interesa mucho que lo tengan en cuenta. Esta es una definición básicamente para que ustedes la tengan. Lo que me interesa son los valores, lo que les estaba yo comentando. Más de 25, más de 30. Como les comentaba, a final de cuentas nos tiene que quedar muy claro esto. La raíz que va a generar que la hipertensión ocurra, primero pues es la etiología, la causa. Después, que va a generar esta disfunción endotelial. Después de esta disfunción endotelial, pues el factor de remodelación es el que va a jugar el papel más importante. Cuando se va haciendo la remodelación del endotelio, lo que les comentaba, comienzan a activarse todos esos factores que comienzan a ir haciendo que haya una hiperplasia o un engrosamiento del endotelio y poco a poco una reducción de la luz. Aparte de esa hiperplasia y esa reducción de la luz que se va a dar por la remodelación que va a estar habiendo de forma constante, este desequilibrio que hay entre estas sustancias del endotelio va a ser el segundo factor. ¿Por qué? Porque primero, por la misma disfunción ya tuvimos una reducción de la luz. Y segundo, tengo aumento de estas sustancias vasoconstrictoras. Entonces, de por sí que ya tengo la luz reducida, aparte van a estar activándose la vasoconstricción, pues prácticamente me está cerrando la luz y eso es lo que me va a generar que poco a poco, les digo, vaya siendo cada vez mayor ese aumento de resistencia vascular. Permítanme. Ok, pues esto prácticamente ya se los comenté, es exactamente lo mismo. Aquí está escrito lo que acabamos de mencionar de la hiperplasia, el daño endotelial, etcétera. Y bueno, les comentaba que a final de cuentas hay diferentes patologías que son las que nos van a ocasionar que esto ocurra por diferentes sitios, pero al final de cuentas repercuten esos cambios de presión. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando hay aumento en la presión auricular izquierda, pues también eso nos lo va a generar. ¿Qué
situaciones me van a hacer que yo tenga ese aumento de la presión auricular izquierda? Ya lo mencionamos, una estenosis mitral. Y obviamente esa misma estenosis pues genera que haya una disminución del gasto cardíaco y por tanto también pues una insuficiencia cardíaca. Entonces un paciente que tenga cualquiera de estas dos, ¿verdad? Pues va a tener también ese aumento de la presión arterial pulmonar. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros vemos en este tipo de pacientes? Pues vemos disnea, hemoptisis y edema pulmonar, ¿sí? Y eso pues ya lo explicamos muchas veces y decimos que es por ese aumento de presiones que se va transmitiendo. Electrocardiográficamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues vamos a empezar a ver cambios que nos indican a nosotros que hay algún crecimiento o dilatación auricular. Y entonces es cuando empezamos nosotros a ver cambios en la onda P. La onda P comienza a hacerse cada vez más ancha y podemos encontrar, como en este caso, la onda P mitral, ¿verdad? Que nos habla de un componente en el cual el tiempo se alargó y al alargarse, pues nos está hablando que hay un crecimiento o una hipertrofia auricular. ¿Qué va a pasar más adelante? Que cuando esto va evolucionando, aparte de que nosotros tengamos estos cambios a nivel de la onda P, se pueden empezar a presentar cambios también en la repolarización ventricular, ¿sí? Es decir, en el segmento ST. Es decir, en lugar de que permanezca de forma regular con sus tiempos, poco a poco podemos empezar a presentar datos de elevación del ST, o ya sea en supra o en infradesnivel. Y eso es causado por la alteración que está teniendo precisamente en el flujo sanguíneo. Está viendo, digamos, datos de isquemia. La otra razón, resumida, pues es cuando aumenta el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Y este flujo sanguíneo aumenta, como se los dije, en aquellas patologías congénitas, en las cuales se permite de alguna forma que siga fluyendo esa presión que se maneja en el lado izquierdo hacia nuestro lado derecho. Y bueno, entonces lo que es el aumento de la resistencia vascular pulmonar puede ser dada por diferentes situaciones. Puede ser desde lo que es vasoconstricción, obstrucción vascular pulmonar o propiamente una obliteración. Y bueno, cada una de estas situaciones pues se va a ir dando por diferentes situaciones. Por ejemplo, la vasoconstricción pues puede ser, como decíamos, cuando estamos en ciudades con una altura diferente por largos periodos, cuando tenemos alguna patología propiamente pulmonar que nos obstruya la ventilación. Vamos a ver que también las causas más comunes que ya vimos, la tromboembolia pulmonar y alguna situación en la cual haya alguna obstrucción del árbol venoso principalmente, y alguna liberación, por ejemplo, de la endotelina, como cuando hay la disfunción endotelial, y que propiamente, como decíamos, la función de la endotelina 1 es generar la hiperplasia cuando inicia el proceso de remodelación. Ok, entonces, en forma resumida, decimos que todas esas situaciones que van a generar que el flujo se vea alterado porque haya un estrechamiento ya sea de la luz, por obstrucción, por fármaco, por remodelación, pues generan que no se lleve a cabo tampoco de forma adecuada esta hematosis. Entonces, estos pacientes van a tener una variedad de síntomas. La principal manifestación pues es la disnea. Esta disnea que van a presentar es una disnea progresiva, es lo que les comentaba. Conforme se va instalando la hipertensión arterial, el paciente inicia con situaciones en las que camina y todo muy bien, perfecto, a lo mejor camina, no sé, digamos 4 cuadras y de repente como que se siente como un poco cansado, como que dice, yo caminaba estas cuadras súper bien y no me sentía cansado.
Ahorita como que siento como que me cansé un poquito más de lo normal. Pasa el tiempo, dependiendo qué tan grave sea la causa de que está originando esta hipertensión, y vamos a ver que este paciente va a empezar a presentar que vuelve a caminar estas 4 cuadras, digamos, y ahora ya no me siento cansado. Ahora resulta que me cansé y como que sentí que me faltaba jalar aire, como que sentí que necesitaba respirar, como que estuviera un poquito agitado. Y después caminan otra vez en otra ocasión más adelante las 4 cuadras y ahora resulta que ahora sí se tienen que empezar a detener como si tuvieran disnea de pequeños esfuerzos. Entonces es progresiva, es poquito a poco van empezando a manifestar cada uno de esos cambios. ¿Qué más se puede ir agregando? Dependiendo de del grado de obstrucción que vayan teniendo, se puede presentar desde lo que es ortopnea, lo que es disnea paroxística nocturna, obviamente síncope. Si se fijan, el cuadro en general o las situaciones que se pueden presentar, pues la mayoría son datos que ya hemos visto en insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? En verdad vamos a estar viendo esto porque a final de cuentas el daño que va ocurriendo nos va a llevar a que ocurra esa insuficiencia, ese aporte no está llegando de forma adecuada y por lo tanto por eso es que la sintomatología es parecida. ¿Pueden llegar a presentar dolor torácico? Sí. No propiamente lo que es el angor pectoris o la angina, pero sí llegan a presentar un dolor intenso, sobre todo cuando generan alguna actividad física. Caminar, correr y se tienen que parar porque empiezan a sentir como una sensación de opresión. Y bueno, como les digo, conforme va evolucionando, pues va a irse deteriorando cada vez y si no se diagnostica y no se trata, pues el paciente puede morir, tiene un alto riesgo. Nosotros vamos a ver que un paciente en el cual aparentemente no tenga ninguna razón por la cual presentar una hipertensión arterial pulmonar, pues hay que investigar. Estos pacientes pueden decirte, ¿sabes qué? Yo soy muy sano, no tengo, que yo sepa, nadie en mi familia tiene ningún problema, ni siquiera asma, no fumo, hago ejercicio, o sea, todo súper bien. Sin embargo, este paciente te está diciendo que presenta signos o síntomas, empieza a tener ya sea, como decíamos, esta disnea, este dolor o palpitaciones. Entonces es un paciente que tengo que investigar. Primero, pues, ¿qué voy a hacer? Descartar fármacos, ¿verdad? Preguntarle si fármacos, alguna sustancia, algo que esté tomando para mantenerse en forma mientras hace ejercicio, si está bajando de peso, está ingiriendo algo, etcétera. Vamos a empezar a descartar. Y si descartamos esas posibilidades, pues podríamos pensar que quizás sea un candidato a presentar una hipertensión arterial idiopática. En un paciente que tiene los factores de riesgo, pues simplemente vamos a empezar a tratar de investigar de esos factores de riesgo cuál es la posible razón por la cual está desarrollándolo. Es decir, si tiene una miocardiopatía o si tiene propiamente una patología pulmonar y que sea la causa para poder tratarlo y poderlo tratar de detener el daño y que no avance. Y bueno, esto prácticamente te habla de lo que es el horizonte clínico, de cómo es que tú lo vas a ver al paciente. La mayoría de las veces, pues nosotros lo vamos a ver ya en esta etapa, en la etapa sintomática. Si se fijan desde un inicio, esto representa lo que es la resistencia vascular pulmonar, que se encuentra, digamos, normal, y cómo comienza a irse elevando y elevando y elevando. Cada vez va a subir mucho más hasta que, ¿verdad?, vaya generando daño. En esta etapa donde la presión se comienza a ir elevando, hay un periodo en el que el paciente puede estar incluso, como les decía, asintomático. ¿Por qué? Porque solamente el realizar algún esfuerzo físico es lo que le va a generar esa sensación de falta de aire, nada más, pero va a ser muy discreta. Conforme va aumentando la resistencia vascular y va aumentando, entonces se va a ir haciendo mucho más evidente hasta que realmente ya sea sintomático.
Nosotros vamos a ver, como les decía, que este aumento que se va dando de forma progresiva, hace que en esta etapa, pues, muchas de las veces no se detecte, y no se detecta porque como no es una disnea tan importante, no es un dolor tan importante al inicio, pues no le dan importancia. Ejemplo, ¿les ha pasado a ustedes que, por decir, están en su casa y simplemente están bebiendo un vaso con agua y de repente te hablan y te dicen, oye, vente, y empiezas a caminar rápido para llegar al lugar donde te hablaron, y ¿qué haces? Te detienes. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir como una opresión o como un dolor. Les ha sucedido, me imagino, a todos nos ha pasado eso. Entonces, el que nos ocurra esa sensación de dolor, pues nunca decimos, ay, me tengo que ir a revisar porque me pasó eso. Lo ves como una situación normal, a todo mundo nos pasa. Entonces, lo mismo sucede aquí. Como los cambios son discretos, pues no le dan la importancia, y como no saben tampoco que pueda estar ocasionando un problema a nivel pulmonar, pues esto continúa su evolución. Una de las causas que omití, se me pasó comentarla, cuando el paciente tiene hipertensión arterial. También la hipertensión arterial es una causa de que se desarrolle la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, un paciente que tiene aterosclerosis también es un candidato para que pueda llegar a desarrollar. ¿Por qué no está en la tabla, por ejemplo, en Dana Point? Porque realmente, como les decía, son escalas, son clasificaciones que se han ido haciendo con el tiempo y cada vez le van agregando. Entonces, muchas de las veces no se toma la hipertensión arterial como uno de los principales factores. No se considera que está dentro de. Sin embargo, dentro de la fisiopatología que se ve, podemos darnos cuenta que efectivamente es un riesgo, es un factor. Como les decía, mientras esta presión vascular pulmonar o resistencia vascular va aumentando, pues la presión pulmonar también va subiendo. Llega un punto en el que ya ha sido tanto el daño, porque en esta etapa ya avanzada, pues ya tenemos un daño importante, pues ya las presiones pulmonares comienzan a caer. Y no es porque el paciente esté mejorando, sino más bien es el preámbulo, porque ya está entrando en un fallo en el cual ya no está funcionando de forma adecuada, y es la etapa en la que propiamente viene más adelante un fallo cardíaco en el cual el paciente pues, se nos va a morir. ¿Y esto es por qué? Porque el gasto cardíaco permanece, digamos, compensando. Se está compensando, y después llega la etapa donde el gasto cardíaco se ve afectado, se disminuye, empezamos a tener datos, como les decía, de insuficiencia cardíaca. Entonces, en estas etapas, para que ocurra este gasto o disminución del gasto cardíaco, es porque ya estamos teniendo, como les decía, falla ventricular derecha que va a repercutir después hacia el ventrículo izquierdo. Y bueno, todo lo que ya vimos prácticamente también se hacen escalas en las cuales nosotros vamos viendo los cambios que el paciente tiene y cómo es que yo voy a ver a este paciente. Regularmente, como decíamos, lo encontramos en la segunda etapa, donde ya hay síntomas, donde generalmente ya empiezan a tener una repercusión ventricular derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a evaluar? Vamos a pedir, como siempre, diferentes exámenes. Ya saben, electrocardiograma, tele de tórax y los laboratorios generales en sangre. ¿Qué cambios puedo encontrar? Pues a nivel de la tele de tórax puedo llegar a encontrar que se noten ya cambios en la silueta cardíaca por la propia dilatación, ya sea auricular derecha o ventricular derecha. Puede haber aumento de la trama iliar, puede haber un abombamiento también de la arteria pulmonar. A nivel de electrocardiograma, dependiendo en qué etapa yo lo encuentre, puedo empezar a encontrar cambios en la onda P, como decíamos, una onda P mitral, una onda que se prolonga en el tiempo porque me esté hablando de ese crecimiento auricular.
puedo llegar a encontrar esos cambios en la repolarización ventricular, como les decía, que me marque un discreto supradesnivel del ST o un infradesnivel, que esté ocurriendo porque ocurra una lesión. En el ecocardiograma que voy a encontrar, pues me va a dar información propiamente de los volúmenes, cómo están ocurriendo, me va a marcar exactamente cómo está la perfusión, si hay algún lugar de obstrucción, ahí lo voy a poder ver. Y bueno, a este nivel, en el caso, ¿verdad?, de que pudiéramos verlo histológicamente hablando, pues ya veríamos nosotros lo que son los cambios que comienzan a ver por la propia remodelación que está ocurriendo. Esto que está aquí, ya lo hemos visto también, lo que siempre hemos dicho, que lo que afecta a un ventrículo afecta al otro. Como vimos en la tromboembolia pulmonar, que una vez que se dilata el ventrículo derecho y que ya la ley de Frank-Starling ya no puede seguir compensando, comienza a invadir el ventrículo izquierdo, reduciendo el espacio de llenado y disminuyendo el gasto. Por lo tanto, lo que vimos desde un principio, la interdependencia ventricular, pues nos habla de eso y ese es el por qué ocurre todo esto. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar, pues vamos a ver, como les decía, que comienza afectando el lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, y conforme va aumentando su gravedad, pues va a ir afectando nuestro ventrículo izquierdo. Permítanme tantito. Ok, prácticamente esto es lo que ya les expliqué. Complicaciones, pues bueno, ya los vimos, la repercusión que va a generar insuficiencia cardíaca, va a ir generando cambios en los cuales si la presión arterial pulmonar es muy intensa porque la obstrucción o la vasoconstricción que está ocurriendo es prolongada y muy fuerte, pues va a generar que la arteria pulmonar se vaya dilatando y eso al final pues nos genere lo que es una disección o una ruptura. En esos casos, pues ya el paciente presentaría pues una hemoptisis masiva. De inicio tenemos ya propiamente lo que es hemoptisis. Permítame. Ok, dentro de lo que ya comentamos, uno de los puntos muy importantes es que nosotros evaluemos en la historia clínica. Tenemos que buscar si hay antecedentes en la familia, si alguien más ya lo ha padecido, para que nosotros podamos pues orientar el diagnóstico. También es importante conocer, ¿verdad?, si en la familia hay alguna otra patología pulmonar o alguna cardiopatía, ya sea congénita o adquirida. ¿Por qué? Porque ya vimos que son de los factores que pueden llegar a desarrollarla. Como les decía, el ecocardiograma, principalmente el Doppler transtorácico, pues va a ser el método ideal. Si ustedes les preguntan de todos estos estudios, ¿cuál es el que me va a ayudar a mí a poder tener el mejor diagnóstico? Pues primero que nada es el ecocardiograma transtorácico, porque pues nos va a vaciar toda la información de los sitios que estén teniendo algún grado de obstrucción, de los volúmenes que se estén manejando, del gasto cardíaco, etcétera. De forma complementaria, ¿qué más se puede realizar? Se hacen pruebas de funcionamiento pulmonar y lo que es el cateterismo cardíaco o arteriografía pulmonar. Todas estas pruebas en conjunto pues nos dan un mejor panorama, sobre todo el cateterismo cardíaco nos va a indicar exactamente qué niveles de presión arterial pulmonar se están manejando y también pues eso nos va a ayudar para poderlo estadificar y clasificar. Los diagnósticos diferenciales pues abarcan prácticamente todas las patologías cardíacas y pulmonares que dan el mismo cuadro de disminución del gasto cardíaco y de insuficiencia cardíaca al final. Si se fijan, la mayoría de estas lo que hacen pues es generar esa obstrucción del flujo y al final de cuentas todas esas van a intervenir también con la hematosis.
El tratamiento principalmente pues está dado por vasodilatadores. ¿Por qué? Porque estamos teniendo situaciones en las cuales el problema es que la luz arterial está cerrada, está obliterada y aparte tenemos esos factores vasoconstrictores que propiamente está generando el endotelio. Entonces necesitamos indicar fármacos que nos ayuden a generar la vasodilatación. De los más utilizados vamos a tener, por ejemplo, los calcioantagonistas y de ellos, pues el nifedipino es uno de los que más se va a utilizar. Mande, Lorna. Me pareció que levantaron la mano. Perdón, fue por accidente. Ok, está bien. Oye, por cierto, te iba a preguntar, ¿cuánto tienes de embarazo? Ahí, cambiando el tema. 21 semanas. Ya mero, ya mero. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me da gusto saberlo. Qué bueno. Lo bueno que aquí estás ahorita a través de la clase en línea y eso te ayuda a no estar expuesta. Qué bueno. Bueno, vamos a terminar entonces. Ya esta es la parte final. Como les comentaba, prácticamente todos estos lo que van a hacer es generar que haya una vasodilatación. Algunos de ellos se van a manejar en infusión como el epoprosterenol y los demás generalmente se pueden llegar a administrar a través de lo que son tabletas. Uno de los que tiene cierta controversia por su uso es el sildenafil. Si ustedes recuerdan, pues muy conocido, ¿verdad? El famoso Viagra. También se llega a utilizar aquí. ¿Por qué? Porque genera ese efecto de vasodilatación. También se pueden utilizar lo que son los antagonistas de la endotelina. ¿Por qué? Porque recordemos que la endotelina 1 va a tener la capacidad de generar esa vasoconstricción y sobre todo el principal efecto es la hiperplasia vascular. Entonces lo que necesitamos es tratar también de bloquear para que ya no siga generando esa hiperplasia y ya no me obstruya más la luz vascular. Y bueno, pues este fue el tema que teníamos que ver de hipertensión pulmonar. Un punto que les tengo que comentar, si ustedes lo ven, pues estadísticamente hablando, pues tampoco es una patología así como que la vamos a ver muy frecuente. O sea, no es así como la hipertensión arterial que pues todo mundo que conoces la tiene. No, la hipertensión pulmonar no es tan frecuente, pero tiene mucho que ver porque muchas veces no se diagnostica porque las otras patologías agregadas, digamos que la enmascaran. Si se dieron cuenta ahorita, entre todas las que mencionamos y entre el cuadro que presenta, pues es que prácticamente ese mismo cuadro de sintomatología y esos datos que vamos a ver en el electro, pues los da propiamente las otras patologías. Entonces a veces se enmascara y a veces pues pasa por alto. Y esa es la razón por qué estadísticamente hablando pues no es tan frecuente. Pero sí es una complicación común, como les digo, que si no se detecta en tiempo, si no se evalúa en tiempo, pues el paciente tiene un máximo de sobrevida en promedio de 3 años si bien les va. Y si no, pues antes. En quienes se detecta más rápido y se trata, hoy en día se detecta más en los neonatos. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha establecido un protocolo en el cual tu bebé nace y después de que nace se le da un seguimiento. Se le da un seguimiento en el cual el pediatra te sugiere, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Cuando tu bebé nazca, tienes que realizar estas pruebas, tienes que hacer esto y esto. Te da indicaciones para que tú hagas el seguimiento. Claro, muchas de las veces ocurre, lamentablemente, que los papás no le dan el seguimiento porque o económicamente hablando no pueden, porque el seguro médico a lo mejor no te cubre o porque a veces la verdad nosotros como médicos no le damos la importancia que tiene y no se lo explicamos al familiar. Entonces el familiar pues dice no creo que sea importante, total no pasa nada, se les hago después y resulta que pues se complican.
Pero por el otro lado, si ¿qué es lo que ocurre hoy en día? La mayoría de los pacientes pues son llevados a dar su seguimiento y se detecta en tiempo cualquier cardiopatía, cualquier situación que digamos no hay un cierre del foramen oval, o una comunicación interventricular, y bueno, pues se le da el tratamiento y se sigue. Si esto no se llega a hacer, pues bueno, la consecuencia, ¿cuál sería? Hipertensión arterial pulmonar. Otra de las posibles causas que tampoco está muy descrita en la literatura, pero que también es una causa, pues es el síndrome de aspiración de meconio. Cuando estás hablando en un síndrome de aspiración de meconio moderado o grave, es muy probable que puedan llegar a desarrollar también una hipertensión pulmonar. Es una complicación y en esos casos ocurre, la fisiopatología viene siendo al final de cuentas la misma, ¿verdad? La luz vascular está cerrada, no permite que el flujo llegue, se aumenta la resistencia, se disminuye la hematosis y repercute en los ventrículos. Pero en el caso de una síndrome por aspiración de meconio, lo que se genera es una neumonitis, y es una neumonitis de tipo irritativa por el meconio que ingiere el bebé. Entonces, pues obviamente esa neumonitis, esa inflamación pulmonar, pues también va a generar esto. Y bueno, pues hoy en día hemos visto que se nos agregó el COVID, ¿verdad? Y pues este virus, pues también lo que genera pues es una neumonía, ¿verdad? Genera una vasoconstricción bastante importante, genera un aumento de las secreciones pulmonares, que al final de cuentas pues también bloquean y obstruyen que se haya ese intercambio gaseoso. Por lo tanto, pues no hay hematosis, disminuye la saturación, aumenta la resistencia, pues genera insuficiencia cardíaca por disminución del gasto cardíaco y pues el paciente muere. Entonces, como les digo, en la literatura ustedes lo buscan, lo leen, y hay muchas situaciones que pues todavía no se han agregado porque si ustedes se han fijado, un libro se escribe, ¿verdad? Se redacta, se publica y pues se lleva su tiempo en que esto ocurra. Entonces, para cuando el libro está publicado y tú lo compras, pues esa información, digamos, ya pasó un tiempo de que se obtuvo. Entonces, las nuevas investigaciones que están disponibles, pues las más recientes quizás sean de mayo, junio aproximadamente de este año, y las encuentran solamente en artículos médicos como los que les dije en un principio, como Medscape, que es donde ustedes pueden encontrar alguna actualización. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Todo bien, doctora. Sí, todo. Qué bueno. Como les comentaba, tengan mucho en cuenta para que, les digo, no se revuelvan tanto. Hay mucha información, muchos detallitos, muchos datos, pero a final de cuentas lo que nosotros necesitamos saber son los valores de la presión. Cuando están por arriba, en reposo, cuando están por arriba en actividad física, qué causas me ocasionan, y a final de cuentas, como les dije, la fisiopatología pues es lo que me va a ayudar a entender qué es lo que pasa. Y si se fijan ustedes, ahorita con las comparaciones que hicimos, pues casi todo lo que hemos visto durante el curso, al final de cuentas nos muestra cómo nos va a repercutir al final para llevarnos a un cuadro de hipertensión pulmonar, que sería una complicación. Entonces, pues, simplemente lo que hicimos fue agregarle un dato más de importancia a lo que ustedes ya saben, a lo que ustedes ya habían visto en las otras clases. Bueno, chicos, por el día de hoy es todo. Los dejo para que se vayan a descansar. Fin de semana va a estar abierto el ejercicio que les dije. Voy a incluir este tema también de hipertensión pulmonar. Va a estar abierto sábado, domingo y lunes. La idea es que se va a cerrar el lunes en la noche
Entonces traten de entrar a contestarlo, aunque sea si tienen oportunidad en la madrugada o algo, para que puedan acumular también algo de puntos, porque viene la parte final, viene el ordinario. Y pues el ordinario tengo entendido que también tiene más valor, ¿verdad?, que los parciales. Entonces necesitamos salir muy bien en este examen para que no se me vayan a quedar atrás. No porque no los quiera tener, porque yo por mí me los quedo otro semestre aquí, pero yo no creo que nadie se quiera quedar conmigo aquí. Todos queremos avanzar. Entonces, si se quedan es porque quizás llevemos dermatología, pero no porque tengan que repetir curso. Entonces, va a estar abierto el ejercicio. Yo les voy a mandar mensaje, como siempre, al grupo y les voy a decir, ¿saben qué? Su ejercicio ya está disponible, cuántas preguntas son y les voy a decir de cuándo a cuándo va a estar abierto para que pues ustedes se organicen su tiempo y puedan entrar y contestar, ¿ok? Bueno, ahora sí los dejo entonces. Cuídense bastante y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye.